farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas tardes, queridos amigos de la Universidad Nacional de Cajamarca, del espacio de reflexión crítica y estratégica Proyecto Patria de Perú y, por supuesto, de esta casa de medios de comunicación, ¿no?, tan alternativo, tan importante, que es Asia TV, a cargo, por supuesto, de nuestro amigo el director Marcelo Ramírez y su compañera, la profesional en medios de comunicación Ivonne Alves. Una vez más, transmitiendo desde la histórica ciudad de Cajamarca en este primer ciclo magistral de conferencias sobre geopolítica, primer ciclo, dicho sea de paso, en la historia universitaria del Perú, mirando la geopolítica mundial 1. En esta ocasión, en esta ya 36ª entrega, increíble, ¿verdad? Yo mismo lo pronuncio, lo digo, 36 conferencias. Pensábamos solamente hacer 10, como siempre lo digo, pero nos ha ido tan bien que, y la disponibilidad siempre muy agradecidos de los ponentes, los conferencistas que gratamente y sin ningún interés más que solamente transmitir, difundir el pensamiento estratégico, la geopolítica, nos han venido colaborando. Sin ellos esto tampoco sería posible. De verdad que gente muy abnegada, gente que está colaborando con este emprendimiento y estaremos siempre muy eternamente agradecidos. Bueno, también nunca olvidarnos de saludar, de mandar los saludos respectivos al rectorado de la Universidad Nacional de Cajamarca, bajo la gerencia actual de nuestro rector, el doctor Berardo Escalante Sumaeta, quien pues sin cuya venia estos eventos tampoco serían posibles, dicho sea de paso, ¿no? Bueno, en esta ocasión, en esta 36ª conferencia tenemos un tema histórico, no solamente para el país implicado directo, ¿no?, lo que fue la Guerra de las Malvinas, que me refiero es la Argentina, sino también todo nuestro bloque, ¿no? Yo siempre lo he dicho, no fue solamente, tal vez me equivoque, ¿no?, pero un poco revisando la historia, ¿no?, fue un enfrentamiento más entre nuestra América y el mundo anglosajón, el eterno enemigo anglosajón, según ciertos autores, pero que fue Argentina. Y lo que muchos peruanos se olvidan también, nosotros, ¿no?, el pueblo peruano, a través de nuestros pilotos, participó, ¿no?, colaborando, siendo el único país en la región y en el mundo, me parece, que intervino de esa manera. Ha sido una épica historia que lamentablemente no se nos cuenta en los colegios y que en esta conferencia es un homenaje, ¿no?, justamente a esos héroes que sacrificaron su vida por defender nuestro territorio sudamericano. Bueno, para hablar de este tema que hoy día lo hemos titulado Importancia geoestratégica de las Islas Malvinas para Sudamérica en el siglo XXI, tenemos pues, ¿no?, al magíster Gonzalo Collado Giovannini, que es argentino, pero actualmente va a transmitir, lo tenemos desde España, si le damos la bienvenida, por favor. Bueno, pues Gonzalo Collado Giovannini es experto en análisis geopolítico, geoestratégico, en relaciones internacionales, seguridad internacional y defensa, graduado en Historia por la Universidad de Burgos en España, técnico avanzado en seguridad internacional por el Campus Internacional para la Seguridad y Defensa, CIS de España, y magíster en Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de España también. Colaborador permanente en diversas publicaciones, revistas, tanques de pensamiento especializados en materia de defensa, seguridad, inteligencia, geopolítica y estrategia. Entre sus principales publicaciones destaca Malvinas, donde clama el viento y ruge el mar, intereses geopolíticos y estratégicos en el Atlántico Sur 2020. Bueno, como podrán apreciar, creo que mejor invitado para hablar del tema tan acuciante, tan importante que vamos a abordar hoy es pues creo que Gonzalo, ¿no? Le damos la bienvenida. Buenas tardes, buenas noches, Gonzalo. Buenas noches y buenas tardes para todos en aquella región del globo. Un placer, Carlos, y muchas gracias al espacio
del Proyecto Patria de la Universidad de Cajamarca y también de Asia TV. Bueno, Gonzalo, sin más que dilaciones, yo creo que te damos la palabra. Adelante, por favor, tienes todo tuyo el escenario. Muy bien. Bueno, para hablar de esta problemática, la problemática de las Islas Malvinas es una problemática que tiene muchas vertientes desde donde las podemos analizar. Por eso me gustaría remitirme a lo que es principalmente, inicialmente, mejor dicho, los asuntos históricos, es decir, los antecedentes históricos a las Islas Malvinas. El título de la conferencia hace alusión a esto, dice para Sudamérica, ¿sí? No se refiere solamente a Argentina, porque ahora hay que entender, desde un inicio lo deberíamos haber entendido todos así, incluidos los propios argentinos, pero creo, en mi opinión, que ahora tenemos que entenderlo como un problema no solo regional, ¿sí? que digamos, pone a dos protagonistas, que es el Reino Unido y la República Argentina, sino también a toda la región sudamericana y también al mundo hispano. Entonces, inicialmente podemos decir que las Islas Malvinas fueron descubiertas por navegantes españoles, también algunos portugueses, ¿sí? Como fue el caso de Magallanes. Hay diferentes mapas, diferentes fechas que se van a ir dando. Voy a intentar no ser demasiado preciso en fechas para no estar mareando al público que nos está viendo en este momento, pero podemos decir que para 1520 las Islas Malvinas ya estaban perfectamente ubicadas en los mapas mundi de la época. Prueba de ello es un mapa que se encuentra, por ejemplo, en Francia, en la actualidad, en el archivo histórico francés, en donde ya se hace una copia de un mapa original español fechado en 1520, donde ya se está ubicando geográficamente las Islas Malvinas. ¿Por qué es importante decir esto? ¿Quiénes fueron los primeros descubridores? Porque, según el relato británico que tenemos, encontramos que ellos dicen que el primer descubridor de las Islas Malvinas fue un británico. Y esto lo hace aproximadamente unos 70 años, si no me equivoco, después del descubrimiento español o iberoamericano, si queremos, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque estas son las publicaciones oficiales del Reino Unido a día de hoy. Es la tesis oficial que ellos defienden. Es decir, no importa los documentos de los archivos de Indias, no importa la documentación española, no importa la documentación que haya en Iberoamérica, no importa la documentación de países terceros, como es el caso de Francia. No, lo que importa es solamente la versión de ellos. Y así lo han vendido al mundo. Y su principal aliado, Estados Unidos, así bien lo ha entendido. Entonces es importante que tengamos esto en consideración, porque también va a tener este mismo tipo de actitud el ámbito y el aspecto diplomático que engloba las Islas Malvinas, ¿vale? Entonces, podemos decir que para 1520 aproximadamente, las Islas Malvinas ya están bajo posesión española, aunque no las gobiernen de manera directa, ¿sí? Que no tengan gente allí. ¿Por qué? Porque inicialmente toda esa región había sido explorada, pero no era demasiado cómoda para los pueblos que estaban asentados. O sea, recordemos que, por ejemplo, lo que sería el virreinato del Río de la Plata no abarcó la región patagónica y, por supuesto, las islas adyacentes, como es el caso de las Malvinas, hasta entrado el siglo XIX, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Las islas estuvieron bajo la órbita de España, ¿sí? Durante todo el periodo mal llamado colonial, y en 1770 van a ser ocupadas por el Reino Unido y por Francia. Esto va a generar un conflicto diplomático por parte de España con estas dos potencias, ¿sí? España ya venía tambaleándose como potencia imperial y venían, por el caso contrario, el Reino Unido y Francia en auge. Entonces, en este momento de expansión van a ocupar las Islas Malvinas y van a entrar en un conflicto con España. España va a reclamar diplomáticamente
Francia lo va a entender, Francia se va a retirar de las Islas Malvinas, va a reconocer la soberanía española de las Islas Malvinas y el Reino Unido no lo va a hacer. El Reino Unido va a ser expulsado por la fuerza poco más tarde. Y al momento que son expulsados por la fuerza, ellos dejan una placa que dice territorio propiedad de Jorge III. Esto evidentemente no tiene ningún tipo de validez a nivel internacional. Ningún tipo de validez, solamente validez simbólica para ellos. Es importante mencionar esto porque va a ser un argumento que van a esgrimir ellos años más tarde respecto a Argentina y respecto a las Naciones Unidas, es decir, al mundo completo. Cuando ellos se retiran, van a seguir teniendo problemas con España, porque el Reino Unido en su expansión evidentemente va a chocar con España. No solo en la región sudamericana, también lo va a hacer en el norte de América y lo va a hacer también, por supuesto, en Europa. En Europa, en este marco, se van a quedar con Gibraltar, ¿sí? No con todo el peñón de Gibraltar, sino con lo que es el castillo y el puerto, nada más. Además, también se van a quedar con el territorio de Menorca, en las Baleares. Esto va a ser pactado en el Tratado de Utrecht. Un tratado que el que menos sale beneficiado, por supuesto, es España. Un tratado que se le hace firmar al vencido y de manera casi inmediata tras la guerra. España, por supuesto, no va a aceptar algunas cláusulas de este tratado, pero el Reino Unido lo va a usar para reafirmar su control sobre Gibraltar y Menorca. Pero ¿qué pasa? Este tratado también tenía algunas cláusulas respecto a los territorios del Atlántico y prohibía la navegación del Reino Unido por los territorios españoles y la ocupación a las islas españolas. Es decir, ya se pactaba y se hablaba esto. Es decir, en este marco, el Reino Unido tenía prohibido comercializar con esclavos en la región sudamericana, ¿sí? Y, por supuesto, retornar a las islas españolas. Más tarde, esto mismo fue pactado en el Tratado de San Lorenzo de Noctua, en donde se comprometían a reafirmar, evidentemente con un conflicto ajeno, que era en el hemisferio norte, pero que englobaba todo eso para que no hubiera más intrusiones británicas en territorios españoles. Entonces, de esta manera ya desmontamos todo el argumento inicial que tiene el Reino Unido y los anglosajones en general respecto a lo que es las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas fueron, por tanto, un territorio español. Un territorio español y a la salida de España, luego de las luchas de independencia y la fragmentación de todo el territorio iberoamericano, ¿qué pasa? Todas las independencias de los territorios iberoamericanos utilizan como marco legal el territorio que antes habían ocupado la potencia administradora, que es en este caso España, para reclamar esa porción como parte de su país. Ese principio legal es al que se adhieren todos los países iberoamericanos al momento de su independencia, todos, absolutamente todos. Y, por supuesto, las Islas Malvinas entran en este marco. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque las Islas Malvinas fueron administradas ilegalmente después de la ocupación británica y francesa de las islas, fueron administradas con 32 gobernadores españoles que lo administraban las islas justamente desde Buenos Aires, ¿sí? Desde lo que era el virreinato del Río de la Plata. Esto es importantísimo porque esto va a marcar un antes y un después, ¿sí? Cuando se va España y abandona el territorio, para el año, si no me equivoco, 1820, ¿qué sucede? Argentina va a tener intenciones de ocupar ese territorio también. Entonces, bueno, va a enviar algunas expediciones y en 1829 se va a asentar. Va a haber el primer asentamiento argentino y poco más tarde se va a crear una comandancia político-militar. Esta comandancia político-militar ya era un acto de soberanía. Se había izado la bandera, ya respondía legalmente a Buenos Aires, ¿sí? Entonces, los propios pescadores que habían en la zona van a tener que pedir permiso a las autoridades que estaban
en la comandancia político-militar para poder faenar en la zona, ¿sí? Para poder pescar, para poder realizar sus actividades. ¿Por qué lo había hecho esto Argentina? Evidentemente por una cuestión de soberanía de la cual era heredera, pero también lo había hecho por una cuestión de los recursos naturales. Los recursos naturales en esta región, en el Atlántico Sur, son muy ricos porque se cruzan una serie de corrientes que vienen desde la Antártida al tocar con el Pacífico, entonces hay muy buenos minerales y un terreno muy fértil para que haya una abundancia ictícola en la zona, ¿sí? Entonces, de esta manera, se va a generar un pequeño periodo de estabilidad hasta el año 1833 en que el Reino Unido va a ocupar militarmente las Islas Malvinas. Y esto lo va a hacer en un proceso que Naciones Unidas considera un proceso de colonización que se hacía en el siglo XIX, incluso que ya venía desde finales del siglo XVIII, por eso Gibraltar también entra dentro de ese marco, por el cual, bueno, van a ocupar las Islas Malvinas, se va a expulsar a las autoridades argentinas y se va a invitar, con muchas comillas, se va a invitar a los ciudadanos argentinos a abordar a las naves británicas y volver a suelo continental, es decir, a la región de Buenos Aires. Entonces, a partir de ese momento, Argentina va a estar reclamando de manera diplomática al Reino Unido lo sucedido. Evidentemente, en esa época, en pleno apogeo británico, y una naciente nación iberoamericana no tenía los recursos para entrar en combate para poder defender su territorio, ¿sí? Por supuesto, Reino Unido, todo esto que les he comentado lo niega, lo deforma y vende el argumento que ellos quieren, ¿sí? Que es decir, bueno, eso es bien terrible. Nosotros descubrimos las Islas Malvinas, nosotros nos asentamos allí primero que nadie, eso era gente que estaba usurpando, esto era propiedad del rey Carlos III, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso sería básicamente cómo había quedado la versión británica frente a los acontecimientos de la realidad histórica que acontecieron en Malvinas, ¿sí? Entonces, hasta 1945 va a haber una situación diplomática en donde Argentina va a estar permanentemente reclamando esto, incluso va a invitar a un arbitraje internacional. El Reino Unido se va a negar, porque evidentemente muchos países del mundo por entonces ya apoyaban a la República Argentina o veían con buenos ojos el reclamo argentino. Evidentemente esto, con la creación de las Naciones Unidas, ya va a cambiar completamente, ¿sí? Es decir, aquí Argentina va a tener un apoyo masivo de parte de la mayoría de los países que integraban las Naciones Unidas, ¿sí? ¿Por qué es importante mencionar las Naciones Unidas? Porque, bueno, evidentemente el Reino Unido y Reino Unido no solamente, sino también Francia y otros países que tenían algunas prácticas coloniales o territorios que estaban bajo dominio colonial, como así lo consideraba Naciones Unidas, les exigió anotarlos, ¿sí? Y que pasaran a formar parte de lo que son las resoluciones para el proceso de descolonización de Naciones Unidas desde 1945 en adelante, ¿sí? El Reino Unido va a anotar a Gibraltar, va a anotar a muchos territorios y entre ellos va a anotar a las Islas Malvinas. Esto va a ser un grave problema para ellos porque van a conseguir que todo el mundo, o sea, todos los integrantes de las Naciones Unidas apoyen las causas argentinas. Entonces, ante esto, Naciones Unidas va a invitar cordialmente al Reino Unido y a la República Argentina a iniciar negociaciones para la transferencia de soberanía, ¿sí? Es decir, ya lo que estaba indicando no es que, digamos, bueno, hay un conflicto y ya está, o te tienes que ir y ya está. No es algo unilateral, es algo bilateral. Es decir, es entre Argentina y el Reino Unido. Eso se tiene que hacer de manera conjunta. El Reino Unido, por supuesto, va a dar largas, va a hacer lo mismo que ha hecho con cualquier otro reclamo que había sucedido. Por ejemplo, en el caso español con Gibraltar es totalmente muy paralelo, muy similar, tiene muchos puntos en común. Yo hice, de hecho, mi tesis de maestría
justamente sobre este tema, sobre el caso de Malvinas y Gibraltar. Entonces, ¿por qué lo menciono también al de Gibraltar? No solo por estar en España, sino porque es algo similar. Es para que entendamos que no es el caso de argentino, no es único, sino que es parte del comportamiento británico o anglosajón en cuanto a la diplomacia. Siempre hay una doble vara de medir. Siempre es, si nos conviene, negociamos, si no nos conviene, no aceptamos o damos largas, ¿sí? Eso es, digamos, curioso o por no decir gracioso o triste. Entonces, en este marco va a haber un discurso de un argentino, que es el alegato Ruda en Naciones Unidas, donde va a explicar por qué las Islas Malvinas son argentinas. Y va a romper, de la misma manera que España luego va a romper, con el argumento británico. El argumento británico se basaba, decía, bueno, nosotros tenemos que descolonizar ciertos territorios porque así la población lo pide, es decir, porque en la Carta de Naciones Unidas se dice que el pueblo es el soberano y que tiene la decisión de poder elegir por quién ser gobernados o si ser independientes. ¿Sí? En el caso de las Islas Malvinas y en el caso también de Gibraltar, o en el caso de Chagos, más reciente, que eso lo voy a mencionar más adelante, no se cumplía. Entonces, por tanto, para el Reino Unido le venía de manera espectacular o de manera genial. ¿Por qué? Porque los habitantes de las Islas Malvinas, es decir, los ciudadanos españoles y luego más tarde los ciudadanos argentinos, ya no estaban en las Islas Malvinas porque habían sido expulsados. Entonces, toda la población que se había conformado en las Islas Malvinas era mayoritariamente de origen británico, ¿sí? Por esta razón y por este motivo, creo que tu mensaje va. Por esta razón y por este motivo es que el Reino Unido va a argumentar esto. Va a decir, no, es que la población en estos territorios se siente identificada con nosotros, porque son anglosajones, hablan inglés y no tienen nada que ver con esta gente de hispanohablante, ¿sí? El alegato Ruda lo que va a hacer romper con eso. Va a explicar que el suelo es el motivo de disputa y no la población. Porque en este caso es el suelo el que fue ocupado y el que tuvo un acto colonial. Es decir, no se aplicaba de la misma manera que sucedía con otros territorios que habían sido ocupados por el Reino Unido, donde ellos gobernaban sobre una población, ¿sí? Y una población nativa de la región. Es decir, en este caso era el suelo lo que entraba en disputa. Y Naciones Unidas lo aceptó y lo reconoció. Esto dio pie también, por supuesto, más tarde, que España, poco más tarde, a que España haga lo mismo respecto a Gibraltar, ¿sí? Gibraltar también tuvo un suceso similar, donde la población fue invitada, entre comillas, a abandonar el peñón, ¿sí? De aquí, ¿a dónde pasamos? Bueno, en un momento de debilidad se buscó negociar entre Argentina y el Reino Unido. Perón, el presidente Perón, intentó comprar, se menciona que intentó comprar las islas, pero que no se llegó a un acuerdo porque había poca estabilidad en el gobierno de Churchill, ¿sí? Más tarde va a iniciarse un proceso de negociaciones en donde en el año 1968 ya el Reino Unido se va a sentar por primera vez con Argentina para negociar, porque la presión internacional era muy grande. Tenía prácticamente 3/4 partes del mundo en contra, apoyando a Argentina, ¿sí? Por supuesto, el Reino Unido no pasaba tampoco por su mejor momento histórico, lo cual beneficiaba al contexto para que Argentina presionara por este motivo. ¿Qué sucedió? Los científicos británicos van a hacer algunas exploraciones y van a incumplir estos tratados. Es decir, durante los tratados lo que tenía que haber era simplemente una negociación, pero no se podían hacer exploraciones científicas, no se podía poner armas, no se podía hacer ejercicios militares, etc. ¿Y qué hizo el Reino Unido? Prácticamente todo esto, ¿sí? En las expediciones encontraron indicios de que podrían haber hidrocarburos. Esto fue poco más tarde de iniciar las negociaciones. ¿Qué pasó? Por supuesto, empezaron a dar largas a Argentina. ¿Y qué garantías había dado Argentina, la República Argentina, para, por ejemplo, los ciudadanos que habitan las Islas Malvinas, estos ciudadanos británicos, que los denominados a veces kelpers? Bueno, les daba, por ejemplo, acceso a sanidad, que no tenían,
acceso a educación que no tenían, vuelos, comida y un montón de cosas. Porque si bien el PIB era por entonces, y lo sigue siendo a día de hoy, el PIB per cápita de los ciudadanos, los habitantes de las Islas Malvinas, si bien era muy alto, no se reflejaba en lo que era el bienestar, ¿sí? O sea, tú puedes tener mucho dinero, pero si no tienes acceso a muchos servicios básicos, también no vives, ¿sí? Entonces, bueno, era un equilibrio, o sea, se llegó incluso a intentar negociar una doble soberanía, una soberanía compartida, pero esto no llegó a buen puerto. Evidentemente, luego, la paciencia argentina se iba terminando y luego con el proceso de reorganización nacional, es decir, el golpe de Estado y el gobierno militar, se va a intentar apurar se va a intentar presionar al Reino Unido para que continúe con las negociaciones porque se estaban por cumplir 100 años de que habían iniciado la problemática, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? El Reino Unido se negaba a negociar, incumplía las designaciones de Naciones Unidas y Argentina entendió esto como una burla y una falta de respeto, ¿sí? Entonces, en un acto quizás un poco desprevenido o no suficientemente preparado, se va a iniciar la gesta de la Operación Rosario para recuperar las Islas Malvinas. Es una reconquista desde el punto de vista de Argentina. Se toma esto como una reconquista y así creo que debería ser tomado por todos, porque era una ocupación totalmente ilegal, ¿sí? E ilegítima del Reino Unido sobre un territorio que pertenecía a España y después a la República Argentina. Muy bien, por supuesto ya sabemos, aquí los amigos peruanos van a saber que ellos tuvieron una participación especial. Creo que es el país que más entendió la problemática de Argentina con el Reino Unido y que lo veían un poco más allá. También el Brasil más tarde se va a sumar a esto y otros países, incluido Chile, con quien tuvimos enfrentamientos y casi fuimos a una lamentable guerra, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Se fue a la guerra de las Malvinas, Argentina luchó, Argentina perdió, tuvo la ayuda únicamente del Perú, ¿sí? Con aviones y casi llegaron algunos misiles Exocet. Y fue un episodio triste porque de alguna manera lo que hizo fue reforzar el control inglés sobre las Islas Malvinas, ¿sí? Y reforzar el control inglés en las Islas Malvinas, ¿qué va a implicar? Va a implicar sencillamente la presencia anglosajona más fuerte en la región. Tenemos que tener en cuenta que las Islas Malvinas es solo un punto en el polígono estratégico que controla el Reino Unido en el Atlántico Sur. El Atlántico Sur, desde su zona norte, con la isla Ascensión, Tristán de Acuña, hasta las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur, Georgias y Sandwich del Sur, conforman un polígono estratégico que controlan todo el Atlántico Sur. Eso es algo que nos afecta a todos, no solo a los argentinos. Por supuesto, afecta a Brasil y afecta también a los países africanos ribereños y que hacen, digamos, que dan al Atlántico. En este aspecto, Argentina había desarrollado, años más tarde, después de la guerra, había desarrollado algunas estrategias de tipo diplomático, como la ley Gaucho-Rivero, para sumar a los países iberoamericanos al reconocimiento de la causa argentina, pero también para bloquear al Reino Unido con sus apetencias. Esto, lógicamente, duró creo que fueron 2 años, que duró muy bien, que tanto Perú como Brasil, Uruguay y desde luego Argentina van a evitar que se asienten naves británicas que vayan con destino o de origen de las Islas Malvinas, ¿sí? Esto va a ser un avance diplomático muy importante para la República Argentina y para todo el mundo hispanoamericano. Lamentablemente,
Eso se ha ido perdiendo porque Argentina no tiene un peso diplomático fuerte, tiene situaciones cambiantes de gobierno, tiene muy mala prensa internacional en cuanto a sus deudas, tiene una situación muy débil y frágil respecto a sus Fuerzas Armadas, es decir, no tiene un poder disuasorio y tiene, como diría el doctor Kustenreuter, es un país de geopolítica cero. Un país de geopolítica cero es un país que no cuida sus recursos naturales, que no aplica todas las medidas necesarias que aplican las grandes potencias para cuidar su soberanía, ¿sí? Entonces, ¿qué alcance le otorga al Reino Unido controlar las Islas Malvinas? En muchas ocasiones yo he escuchado, no solo en televisión, radio, sino también personas que me han dicho, ¿pero por qué os interesa o por qué les interesa a argentinos o a británicos? Me lo han dicho desde ambos lados, es unas islas en donde hay 4 ovejas. Bueno, evidentemente eso es lo que se quiere hacer vender desde algunos medios de comunicación que no tienen conocimientos respecto a la importancia geopolítica y sobre todo geoestratégica que otorgan las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas en el Atlántico Sur son un trampolín para la Antártida. Esto es lo más importante que tiene el Reino Unido en el Atlántico Sur occidental, ¿sí? La más importante en el Atlántico Norte, perdón, en el norte del Atlántico Sur sería la isla Ascensión, donde comparte junto con Estados Unidos una base militar, en donde tienen también una base de inteligencia y donde van a organizar diferentes expediciones internacionales. Entonces, a ellos les otorga eso un punto estratégico para alcanzar la región sudamericana, ¿sí? Estamos hablando de Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina, desde norte hasta, a ver, voy a poner de este lado, ahí está, desde el norte, sí, desde la isla Ascensión, pasando por Tristán de Acuña, continuando con los pequeños islotes, ¿sí? Hasta las Islas Malvinas. Para los británicos esto es importantísimo. Ellos consideran, de hecho, no solo británicos, sino también una revista, por ejemplo, Stratford, una revista de estudios estratégicos anglosajona, muy conocida por todo el ámbito académico, ellos dicen que Argentina no es el único enemigo en el Atlántico Sur contra los designios británicos, ¿sí? Las Islas Malvinas van a ser consideradas por la OTAN, van a estar reconocidas y por eso durante el conflicto va a ser apoyado el Reino Unido por la OTAN, ¿sí? Principalmente, por supuesto, por su hermano mayor, Estados Unidos. ¿Por qué le interesa tanto entonces? No lo respondí. ¿Por qué interesa tanto al Reino Unido unas islas perdidas en el fin del mundo? Porque, bueno, hay muchos motivos, muchos motivos. Por ejemplo, podríamos aludir los motivos energéticos. En cuanto a toda la plataforma submarina argentina, se deduce que hay en diferentes expediciones y exploraciones que se han hecho, que hay importantes yacimientos de hidrocarburos, ¿sí? Esto sería un incentivo económico importante. Por otro lado, tenemos la pesca. La pesca en el Atlántico Sur es, como ya había mencionado antes, una de las mayores reservas ictícolas del mundo. Por lo cual, las licencias que venden de pesca, donde pescan 14 naciones en el Atlántico Sur, lógicamente son un beneficio económico muy importante para las arcas de Londres. Y ni hablar de los isleños, ¿sí? Por eso es que los isleños tienen, como había mencionado antes, uno de los PIB per cápita más alto del mundo, comparado a la población suiza o al de paraísos fiscales como Liechtenstein, ¿sí? ¿Y qué otro argumento hay, además del económico? Bueno, el argumento estratégico, que ya había mencionado. Entonces tenemos un polígono estratégico que va desde el norte del Atlántico Sur hasta el sur occidental del Atlántico Sur. Tenemos una serie de islas que son controladas por el Reino Unido que les permite proyectarse tanto para Sudamérica como para África, ¿sí? Entonces, para ellos es importantísimo porque por esa región transcurren numerosas rutas comerciales. Les doy un dato para que evalúen lo que es la importancia de este territorio. Cuando fue la crisis del petróleo, se bloqueó el canal de Suez en Egipto. ¿Qué sucedió?
todas las embarcaciones petrolíferas que pasaban por el canal de Suez y llegaban a Europa, tuvieron que dar la vuelta. Y pasaron de manera obligada, bordeando África. Por supuesto, lógicamente, la mitad del trayecto la tenía que hacer por el Atlántico Sur. Y el Reino Unido tenía bases militares en toda la región para garantizar el tránsito de esos buques, ¿vale? Entonces es importantísimo de ese lado. Bueno, pero veamos más allá en motivos estratégicos qué le da al Reino Unido, en particular, no este bloque, no este polígono estratégico en sí, sino las Islas Malvinas en sí. ¿Qué le otorga al Reino Unido? Bueno, al Reino Unido las Islas Malvinas le otorgan una posición privilegiada, como habíamos mencionado, de cara a la Antártida, ¿sí? Ellos, gracias a las Islas Malvinas, a las Georgias y a las Sandwiches del Sur, utilizan ese territorio para reclamar esa especie de queso que ocupa territorio antártico argentino y chileno, ¿sí? Por tanto, la reclamación británica sobre la Antártida se basa principalmente en las posesiones que tiene en el Atlántico suroccidental, es decir, en las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur, ¿sí? A las Georgias yo propongo, ya lo han hecho otros autores, pero que las llamemos Islas San Pedro, ¿sí? Porque el descubridor fue un español y así la llamaron. Es mejor usar la toponimia original del territorio y la que se identifica más con nuestra cultura y nuestra identidad hispanoparlante o iberoamericana, ¿sí? Por otro lado, las Islas Malvinas le otorgan acceso a los dos únicos pasos interoceánicos naturales del Pacífico al Atlántico, como es el Mar de Oces, ¿sí? Y el Estrecho de Magallanes. Por esos pasos naturales que conectan al Pacífico con el Atlántico, son por los únicos sitios donde pueden pasar buques muy grandes militares, ¿sí? De las armadas, principalmente portaaviones, porque por el canal de Panamá es imposible su paso. Entonces, es totalmente importante para el Reino Unido tener un punto de control en esa región. Entonces, resumimos. Le da acceso, por un lado, a controlar, a hacer un punto final, digamos, entre comillas final, ¿sí? De lo que es el polígono estratégico del Reino Unido que controla el Atlántico suroccidental, el Atlántico Sur en general y, por supuesto, el suroccidental. Por otro lado, le da el salto a las Islas Malvinas, le funciona como un trampolín, no solo para su reclamación, sino para realizar expediciones desde las Islas Malvinas hasta lo que es la península antártica. Por otro lado, le otorga el control de las rutas comerciales, por un lado comerciales, pero sobre todo estratégicas, que es el Mar de Oces y el Estrecho de Magallanes, los pasos interoceánicos naturales que conectan al Pacífico con el Atlántico. Y por supuesto, y desde luego, tienen acceso muy cerca, a solo 340, si no me equivoco, o 350 kilómetros del territorio argentino. Es decir, para Argentina representan una verdadera amenaza que vulnera el flanco oriental, ¿sí? Y esto no solamente lo ha entendido la República Argentina, sino también lo han entendido otros países iberoamericanos, como ha sido Brasil, ¿sí? Yo en mi libro que habías mencionado anteriormente, Carlos, Malvinas, donde clama el viento y ruge el mar, intereses geopolíticos y estratégicos en el Atlántico Sur, menciono esto y muestro algunos de los documentos que, no muestro el documento, pero sí menciono qué disposición habían tomado los brasileños de cara a Argentina en cuanto al conflicto del Atlántico Sur. Entonces, esto sería a muy grandes rasgos, o sea, porque en 40 minutos o 50 minutos no se puede resumir un conflicto larguísimo que tiene un montón de aristas y un montón de vertientes desde las cuales se puede analizar al mismo, ¿sí? Entonces, si a ti te parece bien, Carlos, y al equipo, damos espacio a las preguntas y a partir de eso podemos ir desvelando algún detalle más que tengan en consulta los espectadores.
Perfecto, Gonzalo. Muchas gracias por tu intervención. ¿Nos escuchas? Sí, perfectamente. Controles, por favor. Un momentito. Me parece que el doctor Espinosa ha tenido problemas, ¿no?, en la conexión, pero bueno, ha estado muy atento y nos hace llegar sus inquietudes, ¿no?, respecto a la problemática que plantea las Islas Malvinas en el siglo XXI, dado que no se informa, por lo menos a la colectividad, ¿no?, sudamericana, en este caso peruana, y que es y de otros países, sobre las implicancias que tiene las Malvinas, ¿no?, y su acceso, como tú mencionas, a la Antártida. ¿Cuál es la importancia estratégica si se habla de las Malvinas? Obviamente estamos hablando también de la Antártida. ¿Qué tendría que ver la Antártida en todo esto? Explicaste muy grosso modo, pero Sí. nos gustaría que se pueda Perfecto. extender, por favor. Perfecto. Bueno, en la Antártida es un territorio actualmente internacional, ¿sí? En donde es una tierra, porque es tierra, no es hielo como el Polo Norte. Eso es algo que tenemos que tener todos los iberoamericanos, sobre todo los sudamericanos, muy presentes. No es hielo como el Polo Norte. Es un territorio donde hay tierra, ¿sí?, valga la redundancia, donde hay minerales estratégicos, donde hay diferentes recursos naturales. Evidentemente es una tierra que es de todo el mundo, pero es un tratado que caduca en 2036. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia entonces para la región sudamericana? Perú ha tenido algunas menciones, había leído, respecto a apetencias sobre la Antártida. Lo tiene Chile, lo tiene Argentina y también Uruguay y Brasil. A Brasil había, de hecho, diseñado una estrategia en el ámbito académico que la llamaron teoría de defrontación, ¿sí? La pronuncio en castellano porque mi portugués no es mi especialidad justamente. En esta teoría de defrontación se basaba en la ley de sectores que habían utilizado todos los países del hemisferio norte para reclamar su territorio en el Polo Norte. Es decir, lo que es Canadá, Estados Unidos, Rusia, habían reclamado el Polo Norte, secciones del Polo Norte, en función de la, digamos, de la sección frontal que hacían, con la que hacían frontera. ¿Y por qué sucedía esto? Bueno, porque ellos consideraban que, bueno, digamos, mis fronteras son hasta aquí, de allí para arriba todo es mío. Y así cada país cerraba en la parte del globo con unas determinadas coordenadas geográficas, ¿sí? Lo acordaron así entre estas potencias y así quedó hasta el día de hoy y así es reconocido a nivel internacional. Muy bien. Entonces, bueno, los sudamericanos, Chile fue uno de ellos, Argentina fue otro, que en este marco se entendieron bastante bien estos dos países, es decirlo, y a veces bastante desconocidos, y es importante recalcarlo para que esto prosiga, ¿sí? Mi intención sería que prosiga. Entonces, ¿a qué venía la teoría de defrontación de Brasil? Es que todos los países sudamericanos hacen una especie de frontera natural, de la misma manera que los del norte con el Polo Norte, los países sudamericanos hacen con la Antártida. ¿Qué sucede? Que casualmente los países que habían reclamado el norte, el Polo Norte, ¿sí?, por esta teoría, argumentan que no es lo mismo. Que no es lo mismo. La región sudamericana no tiene derecho sobre la Antártida, aunque estemos al lado, aunque estemos más cerca que cualquiera. Pero, por ejemplo, esto lo hace el Reino Unido, lo hace Estados Unidos, lo hace Canadá, pero ellos, por ejemplo, el Reino Unido, sigue reclamando el territorio. Es algo increíble, ¿sí? Y bueno, Noruega también es un país que reclama una porción de la Antártida por una pequeña isla que tiene bajo su control, simbólico, por supuesto, y desconoce a países que están al frente, totalmente al frente, como es el caso de Chile y Argentina, que son los países que tienen un alcance natural a la Antártida. Por tanto, yo decía, es una problemática sudamericana la de las Islas Malvinas, porque si el Reino Unido basa su reclamo de la Antártida en las Malvinas, evidentemente ese reclamo sobre la Antártida afecta a todos los demás países iberoamericanos, ¿sí?
Por eso es importante que entendamos que las Islas Malvinas no es solo una problemática argentina, es una problemática de toda la hispanidad. Y así debería ser con todos los demás conflictos que hay con el Reino Unido a diversas partes del mundo. Lo tenemos que entender de esta manera, porque los anglosajones van unidos, los árabes, mal que mal, van unidos, y los iberoamericanos vamos enfrentados y separados entre todos. Entonces, por lo menos a nivel estratégico, ya que dividimos un gran imperio y lo fragmentamos en un montón de países y lo enfrentamos entre todos, sería bueno empezar a pensar en clave geopolítica de unión al menos estratégica, ¿sí? Muchas gracias, Gonzalo. Doctor Manuel Espinosa está por allí, me parece. Bueno, está por el audio, me parece. Esclarecedora la respuesta, Gonzalo, ¿no? Hacernos entender, comprender que este es un tema, no es solo un mero tema de la Argentina, sino de toda, ¿no?, nuestra América, de nuestra Sudamérica, por lo que implica, ¿no?, todos los intereses que tú también has expuesto, ¿no?, que están rodeando pues, esta zona tan importante del mundo. Tenemos al doctor Manuel Espinosa, nuestro habitual, ¿no?, acompañante con sus siempre enriquecedoras reflexiones, ¿no?, en estas conferencias. Es el director, pues, como ya conocen, del Centro Regional de Estudios Internacionales de Nicaragua, a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctor Espinosa. Doctor Espinosa, ¿nos escucha? Doctor. Bueno. Doctor, ¿no nos escucha? No nos está escuchando. Controles. Un momentito. Doctor Espinosa. Bueno. Iván, ¿puedes sacar un momentito al doctor Espinosa, por favor? Bueno, ahora sí. Creo que tiene problemas de audio, no sé, no nos está escuchando bien. Pero bueno, vamos a adelantar la pregunta de nuestro habitual acompañante también, ¿no?, que desde el equipo nos saluda, envía saludos cordiales al expositor. Mario Guevara pregunta, teniendo en cuenta, ¿no?, de la trayectoria de Gonzalo Collado de Giovannini, bueno, asumimos que comprende, ¿no?, los intereses no solamente de las potencias anglosajonas que también ha expuesto, sino los intereses de otras potencias en emergencia, caso por sea de China, por ejemplo. ¿Qué expectativas, qué reflexiones tiene al respecto de los intereses de las potencias emergentes del siglo XXI, que ya son insoslayables, ¿no?, sus aportes y sus pretensiones también sobre la región? Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, China es un actor fundamental en toda la región iberoamericana. Si yo mal no me equivoco, es el principal socio comercial de la región. Entonces, hablo de todos los países, el principal socio comercial. ¿Esto qué implica? Por supuesto, que a nivel político puede llegar a tener injerencias, ¿sí? En el caso argentino, yo soy de la provincia de San Juan. En la provincia de San Juan hemos tenido minería, pero en otras provincias argentinas, hemos tenido minería, ¿sí?, minería canadiense, pero bueno, con activos internacionales de Israel y de otros países de la esfera anglosajona y europea, pero en otras partes de Argentina hay minería china. Y esta minería china no es más positiva que la anglosajona. Entonces, evidentemente, en cuanto a recursos naturales, los países iberoamericanos todos deben tener en consideración las amenazas que puede representar también la injerencia en materia económica y también en materia estratégica de parte de una potencia extranjera como es China. Entonces, en este sentido, ¿qué podemos decir? Argentina tiene una base científica, con comillas, ¿sí?, en donde hay un acceso muy restringido, la tiene alquilada y se tiene en conocimiento que hay personal militar.
También se había hablado de una fábrica de aviones, había habido una queja formal, de hecho, en Naciones Unidas por parte de Estados Unidos, que amenazaba a la República Argentina a que no hiciéramos tratados con China. Evidentemente, Argentina es un país soberano, puede hacer tratados con quien le dé la gana, ¿sí? Si quiere hacer tratados con Estados Unidos, con Israel, con Sudáfrica, con Corea del Norte, es un país soberano. Evidentemente, esto trae consecuencias, claro que sí, claro que sí. Y de algún modo, si Argentina optara por una postura de alianza con China, entraría inmediatamente en una lista negra de Estados Unidos, lo cual es muy perjudicial, no solo para Argentina, sino también para la región. Lo mismo si entrara en una situación de alianza con Estados Unidos frente a los intereses chinos. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Los países iberoamericanos en general hemos tenido siempre una prudencia a nivel internacional en la mayoría de los casos y hemos sido parte de los países no alineados. No estábamos ni con la Unión Soviética, ¿sí? No estábamos con el bloque comunista y tampoco estábamos con el bloque capitalista liderado, o bloque liberal, mejor dicho, liderado por Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, de esta manera, con los países no alineados, hicimos una, por así decir, tercera opción, tercera fuerza. Y esa, en mi opinión, creo que debería seguir siendo el camino a nivel estratégico. No digo que haya que cerrarle las puertas a nadie, porque evidentemente las inversiones chinas traen mucho dinero a la región, pero deberían ser controladas, ¿sí?, de manera muy cercana por todos los organismos de inteligencia de los países iberoamericanos, pero no de manera aislada, sino de manera conjunta, para que los intereses iberoamericanos, ¿sí?, vayan en una misma dirección. No puede ser que, por ejemplo, esto es un ejemplo hipotético, ¿sí?, Bolivia le dé un paso de una ruta comercial, de construcción, supongamos, de trenes a China, y que luego Perú no haga esa parte del acuerdo, porque evidentemente debería ser algo conjunto, o se hace o no se hace, y así sucesivamente con un montón de cosas. En el caso de la injerencia china, en materia económica también podemos verla en cuanto a lo que son las cerealeras argentinas. La mayoría de las cerealeras argentinas están en manos chinas, ¿sí? Cuando Argentina es un país, es el mayor exportador de cereales de todo Latinoamérica, ¿vale? Entonces, eso es algo muy a tener en cuenta. La comida, la energía y el transporte deberían ser elementos estratégicos que no deberían ser negociables bajo ningún punto de vista para mí, para ningún país, porque son elementos que, si bien pueden generar pérdidas económicas y perjuicios para las arcas del Estado, puede generar un riesgo mucho mayor para los países dejarlos en manos extranjeras. Entonces, la alimentación argentina, en el caso de los cereales, está en manos chinas, es un peligro. Pero lo mismo pasaría si estuvieran en manos francesas o en manos de Estados Unidos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Otra cosa con China es la situación que tenemos en el Atlántico Sur frente a Malvinas con la pesca. La pesca ilegal que se produce en el Atlántico Sur mayoritariamente se produce a manos chinas. Y hemos tenido algún incidente diplomático con el hundimiento de un pesquero ilegal hace no muchos años, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo puedo decir en base a la amenaza que puede representar la injerencia económica china. No hace ninguna amenaza de tipo estratégico, de momento, pero es lo que yo creo que deberíamos apostar, es por una opción más propia, más iberoamericana y fuera de colores políticos, porque cuando han gobernado estos países del socialismo del siglo XXI, estos países de izquierda, ¿sí?, han dejado de lado a los países que tenían unas ideas de derecha, ¿sí? No se han acercado. Y viceversa, ha pasado exactamente lo mismo. Cuando ha habido gobiernos inclinados un poco hacia la derecha, no se han acercado o han intentado realizar bloques. Entonces, esto tiene que ser algo estratégico, esto tiene que ser algo que vaya más allá de colores políticos, tiene que ir en función de la estrategia nacional de cada país y regional. Sucinta respuesta, muy de acuerdo. La unidad latinoamericana, sudamericana es todavía una tarea pendiente y bueno, ante un siglo XXI que ya estamos viendo cómo está empezando, ¿no? Con una emergencia, ¿no?,
tectónica, movimientos tectónicos a escala global que están configurando un nuevo orden internacional, donde el cual pues yo soy de la idea de Gonzalo, justamente en Proyecto Patria, en Asia TV, creemos firmemente que debemos ubicarnos en ese contexto y no lo vamos a hacer pues de manera aislada, sino con una perspectiva estratégica, con un proyecto estratégico que pueda hacer velar los intereses de toda la región en su conjunto, porque no es que le pase a uno y a otro no. Si acá pierde uno, perdemos todos, y eso hay que tenerlo muy en claro. Bueno, le pedimos disculpas por el doctor Manuel Espinosa, ha tenido problemas con la conexión. Bueno, ya hemos de todas maneras hecho llegar su pregunta tan importante también. Y Gonzalo, si no quisiéramos quitarte más tiempo, sabemos que eres una persona bastante solicitada, ¿no? Y agradecerte una vez más por tu disponibilidad. Quisiéramos unas palabras finales, pues, ¿no? Si no tiene nada más que agregar, ¿no? A la Universidad Nacional de Cajamarca, a Proyecto, por favor. Se cortó al final, perdón. Escuchaste a Universidad Nacional de Cajamarca. Bueno, Universidad de Cajamarca, Proyecto Patria, Asia TV, ¿no? Por favor. Sí. Bueno, principalmente quiero agradecerte a ti, Carlos, a todo el equipo del Proyecto Patria, a la Universidad de Cajamarca, a Asia TV, por este espacio que han brindado. Este espacio académico de debate, como es una novedad en Perú y es en parte también una novedad también en Iberoamérica, ¿sí? Entonces, lo importante es que todos los espectadores empiecen a seguir este tipo de iniciativas, porque justamente ante la censura de los medios de comunicación de diferentes regiones del mundo, donde en un sitio quieren que se escuche una vertiente y en otro sitio quieren que se escuche otra, la idea es buscar un nexo y un ámbito de debate académico de verdad. No esos ámbitos de debate donde todos son amigos, ¿sí? Y se excluye al opositor. Exactamente. Entonces, esto es importantísimo. Me parece que es una iniciativa muy grande, muy fuerte que estás teniendo, que te animo a seguir adelante. Y bueno, con mis mejores deseos para todo el Perú, para todos los espectadores también de otros países que nos están viendo. Agradezco también a los españoles que están mirando, a los argentinos, desde luego, que están mirando, y quiero que el mensaje llegue, es decir, las Islas Malvinas son importantes en todo tipo de aspecto, económico, estratégico, histórico, y no solo para Argentina, sino para todo el mundo iberoamericano. Bueno, contundentes palabras finales, fuertes, claras, de verdad muy agradecidos en Proyecto Patria, en la Universidad Nacional de Cajamarca, en Asia TV, por tu disponibilidad y esta magistral exposición, breve pero bastante sustanciosa como para adquirir tus publicaciones, tus libros, estimado Gonzalo. Muchas gracias, pueden encontrar, ¿no? Lo encuentran en Amazon, me parece, su libro que él ha hecho pues ya un referente, ¿no? En la materia, Malvinas, Atlántico Sur, entonces un experto. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, estimado Gonzalo. Por supuesto te invitaremos al segundo ciclo, que me imagino que será ya septiembre, si Dios quiere, y de repente tal vez ya no estaremos acá en Perú, pero seguiremos desarrollándolo con nuestra universidad, nuestra alma mater. Una vez más, siempre agradecer al doctor de Cajamarca, Berardo Escalante Sumaeta, y a todos los amigos que nos están acompañando en estas conferencias magistrales. Saludos cordiales y hasta la próxima. Gracias, Gonzalo. Chao. No olviden, hasta la próxima, amigos. 37ª conferencia que ya vendrá. Saludos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行利破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada.